Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie Aguilar y soy estudiante avanzada del profesorado de Lengua y Literatura del Instituto de Formación Docente Continua. En el siguiente video desarrollaré mi examen final de la Cátedra de Literatura Latinoamericana 1 a cargo de la profesora Adriana Milanesi. Desde la cátedra se nos propuso desde un primer momento realizar una lectura crítica de las obras literarias que nos permitiera reflexionar sobre nuestro particular estar en el mundo como sujetos provenientes de diversos choques culturales, de antepasados inciertos, de sangre mestiza, que se encuentran en una continua búsqueda de identidad, independencia y libertad. Con el fin de dar cuenta de esta lectura reflexiva, en esta oportunidad voy a realizar una breve síntesis del corpus literario y del material crítico abordado. Para que puedan acompañarme de manera más ordenada por la materia, me gustaría aclararles cómo organicé mi exposición. En primer lugar, voy a realizar un breve repaso por los conceptos y la teoría para luego centrarme en el corpus correspondiente a la literatura egocéntrica. Seguidamente voy a explicar la literatura alternativa y por último voy a retomar la literatura del Inca Garcilaso y me centraré en por qué esta obra no es considerada perteneciente a ninguna de las dos distinciones mencionadas. Una vez aclarado el orden, voy a comenzar con este primer apartado denominado los inicios de la literatura latinoamericana. Los primeros escritos Nuestra Tierra a los ojos de España, en el cual retomo los aportes de Walter Mignolo y de Martin Lenhardt. Mignolo señala que según el concepto regional de historia definido por Europa, ninguna sociedad que no hablara alguna de las 6 lenguas de dicho continente ni poseyera escritura alfabética tenía historia. Por lo cual, la historia es un privilegio de la modernidad europea y quienes desearan poseer una historia debían dejarse colonizar, es decir, dejarse dominar por una perspectiva de la historia, la subjetividad, la economía, la familia y la religión moldeada por la Europa moderna y que ha sido adoptada como un modelo oficial. Siguiendo esta idea, podríamos decir que en el caso de América, al no hablar alguna de estas lenguas y al no poseer escritura alfabética, no teníamos historia. Pero en contraposición a esto, Martin Lenhardt explica que en nuestro continente no era un espacio vacío, sino que los nativos precolombinos poseían un sistema sociocultural, político, laboral y religioso muy complejo y estable, mayormente de carácter social, que se sostenía a través de un sistema de notación que permitía recuperar las ideas centrales. Por lo tanto, si teníamos en cuenta si teníamos cultura y literatura, solo que esta no se adaptaba a la mirada europea. En relación a esto voy a retomar los aportes de Ana Pizarro y Arturo Polar Cornejo para comprender por qué la nuestra era una literatura fuera del canon. Pizarro señala que en sus inicios la literatura latinoamericana no fue considerada como tal, dado que ésta no se correspondía con la noción de bellas letras que sostenía el modelo impuesto por Europa y que resultaba ampliamente desbordado por la pluralidad de las prácticas discursivas presentes en nuestra literatura. En relación a eso, fue necesario desdibujar las fronteras disciplinares y asumir una amplia mirada cultural en un espacio de fusión, dado que la estricta perspectiva histórico-literaria no parecía entregar los instrumentos necesarios para dar cuenta de una realidad múltiple como nuestra literatura, la cual traía aparejado la imposibilidad de encajar en ese canon peninsular. En consecuencia, fue necesario problematizar la perspectiva histórico-literaria tradicional en relación a ese canon impuesto, lo cual implicaba dejar de pensar la historia en términos de un esquema lineal y unicultural para concebirla como la articulación de series o sistemas que, al subtaponerse o transformarse, no pueden ser absorbidas en una significación única, sino en diferentes niveles y en formas de relación, por lo cual las investigaciones coloniales debieron expandir su campo de estudio. Cabe aclarar que según Pizarro no se trató de transformar el canon, sino de reformular el corpus, el cual debe dar cuenta de las diversidades heterogéneas y contradictorias de las que se compone la literatura latinoamericana. En relación a esto, Cornejo sostiene que posteriormente a la realización de una teoría crítica propia, fue necesario el empleo de categorías como transculturación, pluralidad, heterogeneidad o hibridez, ya que estas contribuyen a caracterizar mejor nuestra literatura,
a dar cuenta de la copiosa red de conflictos y contradicciones sobre las que se teje el discurso. Al realizarse estas modificaciones, pasaron a incluirse aquellas producciones y discursos otros que fueron marginados, lo cual propuso una reivindicación del sujeto o de la condición latinoamericana. Lienhard explica que con su llegada el colonizador impuso su cosmovisión y su sistema de hegemonías. A través de la dominación y la subalternidad se estableció el orden de la cultura, desplazando con ello hacia la ilegitimidad de las manifestaciones aborígenes. Al mismo tiempo se instaló una literatura oficial que seguía las pautas y características propias de Europa para destinatarios europeos, y dichos textos se inscriben en un espacio y tiempo propio de la metrópolis de Occidente. Atendiendo esto último, Lienhard postula que la literatura va a establecer un auténtico diálogo con el nuevo continente y sus habitantes será paradójicamente la que se desarrollará a partir de los modelos utilitarios por su origen. Los mismos crearán su propio sistema de recursos estéticos a partir de experiencias fuentes de las empresas colonizadoras y de los pedazos de la memoria literaria poco sistemática. La literatura oficial, entonces, va a ser aquella que va a dar cuenta de experiencias fuertes, persiguiendo fines utilitarios y documentales, pero desarrollando su propio sistema de recursos estéticos. En relación a esto, el autor propone dos líneas a partir de las cuales es posible enmarcar las distintas experiencias: la literatura egocéntrica y la literatura alternativa. Por un lado, la literatura egocéntrica es aquella que marca el comienzo de una literatura nómade o atlántica entre Europa y América, al instalar un diálogo egocéntrico a partir del cual se construye una experiencia heroica de la conquista con el paisaje y los habitantes desde la cosmovisión europea. Esta no buscaba establecer un diálogo con el otro, sino que va a apuntar a su asimilación. En contraposición, la literatura alternativa o autóctona va a establecer un diálogo con el otro y su universo discursivo, para lo cual toma como materia prima su discurso oral, aunque siguiendo los modelos escriturales del conquistador. Sin embargo, dentro de esta línea es importante tener en cuenta que algunos diálogos utilizados sirven para manipular dicho discurso y reducirlo a distintos tópicos que justifican el descubrimiento. Bien, luego de haber explicado estas dos líneas, comenzaré con el análisis de los textos literarios. En esta oportunidad, por cuestiones de tiempo, solamente me voy a centrar en aquellos aspectos que considero más relevantes. A continuación, comenzaré con la literatura egocéntrica, con las cartas de Colón y Cortes. Ana Pizarro, en relación a las cartas y los primeros documentos históricos, explica que estos narran el descubrimiento y su conquista, y que en la actualidad se considera literatura del período. Estos textos deben pensarse como parte de nuestra literatura latinoamericana, dado que se construyen como textos fundantes, que conforman la literatura oficial mencionada anteriormente. Su función es principalmente instrumental, dado que escriben con la obligatoriedad de informar sobre su descubrimiento y su conquista. No tienen una función estética ni fueron escritos como literatura, pero se las considera como tal al atender a las condiciones de recepción y de producción. Teniendo en cuenta estos aportes, voy a comenzar con el análisis de la primera carta de Cristóbal Colón, que es considerada la inauguradora de la literatura latinoamericana. Esta fue escrita el 4 de marzo de 1493 y estaba dirigida a los reyes católicos. Su objetivo era informar sobre el descubrimiento de América y conseguir con ello mayor financiación económica para sus viajes. De esta obra me resulta interesante analizar cómo se entreteje su cosmovisión e interpretación de América atendiendo a los receptores de las cartas. Para cumplir con su objetivo persuasivo, es posible advertir un uso particular de distintas estrategias discursivas de composición, dentro de las que se destacan la justificación divina, la nominación, la proyección de un imaginario europeo, la exageración, la descripción y la instauración de mitos alrededor de la imagen que se construye del imaginario europeo, quiero decir, sobre los habitantes de esta tierra nueva. En primer lugar, la carta comienza con una justificación divina.
Colón sostiene que la gran victoria que obtiene es gracias a nuestro Señor, como podemos identificar en la cita que está ahí. La gran victoria de nuestro Señor, que nuestro Señor me ha dado en mi viaje. Fin de cita. Y continúa avanzando con una nominación de las islas que va encontrando a su paso, las cuales irá ordenando y nombrando según una concepción celestial. Al mismo tiempo, en ese acto se advierte una negación y una omisión de los nombres que tienen las cosas de esta tierra. Esto es una decisión y una posición ideológica de Colón que tiene que ver con un descubrimiento y un encubrimiento al mismo tiempo. A su vez, es posible encontrar descripciones en donde vemos una observación de los habitantes, las tierras y los recursos que en ellos se encuentran y están atravesados por esta visión europea de explotación de todo lo que hay con fines económicos. Allí vamos a advertir una contemplación y una exageración por parte de Colón en relación a las riquezas de las tierras, como así también de la mano de obra, que esta no solo es barata y en cantidad, sino que incluso se caracteriza por ser buena, dócil, salvaje y por lo que puede aprovecharse para contribuir a ese imaginario europeo sobre cómo era América Latina y América en general. Bien, seguidamente voy a comenzar con el análisis de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, quien en realidad escribió cuatro cartas que estaban dirigidas a los reyes católicos. En esta se va a narrar el sometimiento y el genocidio del Imperio Mexica ocurrido durante los años 1519 y 1521. En esta obra también encontramos un uso particular de distintas estrategias discursivas. Al igual que Colón, va a buscar enaltecer su figura como enunciador ante los ojos del rey Carlos I para aplacar las acusaciones de conspiración sobre los que lo acusaba Diego Velázquez luego de la expedición a Cuba en 1511. En la carta encontramos un recurrente uso del pronombre personal en primera persona del singular yo. Cortés se presenta como representante y vasallo del rey y por consiguiente el nombre de Dios. Construye su imagen como una persona justa, honrada y piadosa que se presenta en la tierra de los nativos y busca apropiarse de ellas con nada más que buenas intenciones y beneficios para todos, aunque sabemos que esto realmente no fue así. Al igual que en la actualidad, reconocemos que los números que plantea en cuanto a soldados, muertos y riquezas son una exageración. También en esta carta de Cortés hay una construcción de los nativos como bárbaros a quienes hay que adiestrar y civilizar, y el nuevo mundo descubierto y conquistado es atesorado por sus ricos recursos y su vasta tierra. En especial se va a centrar en descripciones de las ciudades, su ubicación, su población y el comercio, atendiendo el potencial económico de dicho lugar y las ganancias que podría significar para España. A continuación, proseguiré con la obra de Bernardo Díaz del Castillo, Verdadera historia de la conquista de la Nueva España. A diferencia de las cartas anteriores, esta fue escrita mucho después de que el autor realizara su viaje a América. El objetivo de esta era lograr el reconocimiento de la corona española para su descendencia por su participación en el ejército de la conquista de Cortés. Este reconocimiento también incluía un reclamo de una compensación económica. Dentro de los elementos constitutivos de esta narrativa me interesa analizar la autolegitimación, ya que lo que hace Díaz del Castillo es escribir partiendo de su biografía, lo que refuerza su posición de enunciador a través del valor de la experiencia vivida. Bernal siente un gran enojo por cómo los cronistas contaron la historia de la conquista, ya que considera que estos omitieron a la mayoría de los participantes, por lo que, a diferencia de estos, busca ser veraz con respecto a los hechos ocurridos y a sus protagonistas. No exagera el número de guerreros ni armamento para engrandecer la victoria obtenida, sino que destaca que el mérito fue de todos, compañeros, indios, salvajes, Malinche y principalmente Dios. Es por ello que va a ocuparse de utilizar pronombres propios para diferenciar la masa homogénea que había construido anteriormente Cortés. Por último, podemos señalar que hay algo en lo que se parece a Cortés y es en el hecho de realizar una justificación divina de la conquista y presentar el mito del buen salvaje al realizar una presentación de los nativos como grandes guerreros.
El último texto que voy a abordar en este apartado es la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Esta obra era dirigida a Felipe III y en ella denunciaba las atrocidades y matanzas que se estaban llevando a cabo en América, además de realizar una clasificación de los bárbaros que contribuyó al imaginario racial. Para comenzar, me gustaría centrarme un poquito en el escritor, quien resulta ser un personaje interesante y polémico, dado que es conocido como el defensor de los indios por haber defendido el hecho de que poseen derechos por ser personas. Sin embargo, aunque pudiese parecer que presenta modificaciones de la mirada de la conquista europea, en su obra no hay un intento de establecer un diálogo con el otro ni un verdadero conocimiento sobre su realidad. Es por eso que esta obra va a pertenecer a la literatura eurocéntrica. Como mencionamos recién, esta carta estaba dirigida a Felipe III y en ella iba a denunciar las atrocidades y matanzas que se estaban llevando a cabo a los nativos. Esta denuncia van a ser de su preocupación por considerarse cómplice de los pecados dignos de terribles y eternos suplicios que estaban ocurriendo en esta tierra por parte de los conquistadores. De ahí su preocupación por el castigo eterno. Vemos que al igual que los autores que venimos trabajando hasta recién, sigue habiendo una idea a partir de una justicia divina. Desde sus creencias religiosas, él va a mirar al otro desde una posición de superioridad y siguiendo valores cristianos, de la casa proporciona una clasificación de los bárbaros en 4 tipos o clases según distintos aspectos como su conducta, racionalidad o benevolencia. Esto me parece muy interesante, ya que esta clasificación que realiza se considera racial, aunque no tuviese en cuenta el color de piel, que es lo que nosotros nos imaginamos hoy en día como racialidad. Viñolo señala que la categorización de los individuos según su nivel de cercanía respecto a un modelo propuesto de humanidad ideal es racismo. Esta noción no solo va a incluir características físicas, sino que se extiende al plano interpersonal de las actividades humanas, como la religión, las lenguas y las clasificaciones geopolíticas. De este modo, Casas contribuye al imaginario racial moderno colonial que continúa hasta la actualidad. A continuación, analizaré el corpus literario perteneciente a la línea de literatura alternativa, en la cual se presenta el diálogo con el otro y en la que es posible advertir el discurso oral de los nativos a partir de los modelos escriturales que proporciona la cultura del conquistador. Para comenzar con esta línea retomaré la obra La visión de los vencidos de León de Portilla, dado que esta obra nos invita a cuestionarnos qué pensaban los hombres del Nuevo Mundo al ver llegar a los españoles, cuáles fueron sus primeras actitudes, qué sentido le dieron a su lucha y cómo valoraron la derrota. Acá también me voy a centrar un poquito en el autor. Miguel León de Portilla fue un filósofo e historiador mexicano, experto en pensamiento y literatura de la cultura náhuatl. Considero que es importante mencionar esto ya que nos presenta la primera diferencia con los autores trabajados hasta acá. Hasta ahora venimos hablando de enunciadores europeos que escribían desde y para Europa, aunque se encontraban en una tierra distinta. Ahora veremos lo que expone el mexicano Portilla desde y para América Latina. Esta obra nos invita a reflexionar y repensar estos discursos anteriores de las crónicas y cartas que veníamos viendo. Ya en su introducción nos va a explicar que un estudio comparativo de los textos y pinturas indígenas mostró sin duda numerosos puntos de desacuerdo respecto a las diversas crónicas y relaciones españolas de la conquista. A partir de esto nos muestra la otra cara de los hechos, la de los vencidos, posicionándose desde su mirada y estableciendo un diálogo con ese otro. En este caso, la visión del otro, que ahora va a ser los españoles, no van a ser las de un otro distinto, inferior o superior, sino que los nativos los percibían como algo diferente, que además poseían armas de las que debían defenderse. Incluso hay una duda de que si en realidad se trataba de su dios, que es Alcuat, ya que el presagio aseguraba su retorno a la tierra, lo cual generaba incertidumbre en Montezuma, por ejemplo. El no saber si ese otro poseía la naturaleza divina, vaticinada, o si eran simples mortales. En esta obra también se destaca la predominancia de nombres propios de personas que conformaban la clase noble o el poder de las sociedades aborígenes a quienes los españoles se encargaban de exterminar. La otra obra que analizaré es Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Gómez Poema,
y esta se caracteriza por ser la primera crónica andina, escrita por un nativo que presenta una fusión del castellano con las lenguas quechas y aymaras. Brinda una nueva óptica y perspectiva sobre la primera época colonial y su propia experiencia desde este contexto. Dicha obra se concebía como una monumental carta dirigida a Felipe III y posee imágenes e ilustraciones realizadas a mano por el propio Guamán. Su obra pretende reivindicar su nombre y su estirpe. En esta se presenta una propuesta de una sociedad dominada por españoles, lo que implica seguir siendo súbditos del rey y profesar la religión católica, pero integrando aspectos de la sociedad inca. En relación con los pictogramas, estos tienen un valor narrativo, ya que de ellos se pueden ver distintas acciones representadas. Además, estos van acompañados de ciertas anotaciones mediante las cuales el autor va a reforzar el sentido que contribuye a las imágenes. En cuanto a los temas que aborda, es interesante la construcción que realiza la figura del mestizo, el cual es descrito como perteneciente a una casta maldita. Según Rosenthal, la fuerte reprobación de los mestizos es una de las premisas básicas sobre las que se funda la conceptualización de esta obra. Para Guamán, los mestizos eran borrachos, soberbios, malos cristianos y enemigos de los indígenas. Denuncia las relaciones matrimoniales con mestizos, critica su reproducción e insiste con la segregación entre amerindios y el resto de la población colonial para evitar la desaparición del indio puro. El objetivo de esta obra era lograr que el rey Fernando III intercediera por su pueblo, logrando una separación entre indios y europeos. Este planteamiento se basa en la coexistencia entre dos culturas diferentes dentro del territorio amerindo, era problemática. Sin embargo, esta carta nunca llegó a España. Por otro lado, la hibridez lingüística, visual y cultural que evidencia la obra de Guamán Poma contribuye al soporte de la inscripción de la diferencia colonial dentro de los parámetros lingüísticos y culturales hegemónicos. Según Cedeño y Magdaleno, los procesos de hibridación que se evidencian en el texto contribuyen a procesos de representación-significación encargados de nombrar, situar al sujeto en un contexto colonial. Es por ello que la escritura de Guamán Poma se constituye como un acto político ideológico y un gran acto de resistencia cultural, ya que la integración de las lenguas nativas como el quechua y el aymara advierten que la cultura que buscan someter los españoles aún pervive y se mantiene intacta. También es debido a esto que lo ubicamos dentro de la literatura alternativa, ya que recupera la voz de los nativos, pero sigue utilizando el modelo de los conquistadores. Para finalizar este apartado, me gustaría remarcar que tanto la obra de Portilla como la de Guamán Poma resulta pertinente destacar la incorporación de visualidades y la recuperación de distintos discursos orales que se incorporan en la construcción de los textos. En ambas obras hay una inclusión de lenguas nativas e ilustraciones visuales con las cuales se hace al mismo tiempo una inclusión del público al cual pueden acceder estos textos. Con ello, considero que se realiza una recuperación y valoración de las producciones discursivas aborígenes que fueron ilegitimadas e invisibilizadas con la palabra hegemónica de los españoles. Por último, me voy a detener en el análisis de una de las obras pertenecientes al corpus de la materia, que no es posible encasillar, por así decirlo, ninguna de estas dos líneas abordadas debido a su ambigüedad. Es por ello que le ubicaba en este otro apartado titulado Entre las dos líneas, la obra del Inca Garcilaso. El objetivo de esta obra es presentar la historia de una nación de América precolombina cuyo sistema se basaba en leyes justas y sanas. El autor pretendía reconstruir la historia de su raza con el fin de evitar futuras interpretaciones equivocadas. Para ello se propuso presentar la cosmovisión de su tierra antes de la llegada de los españoles. Considero que un aspecto relevante de esta obra es el hecho de que su autor es considerado el primer mestizo americano, dado que era hijo de un capitán español y de una princesa inca, por lo cual se consideraba orgulloso, ni inferior ni superior a los indios o a los españoles y viceversa. En su juventud, él vivió en lo que hoy es Perú y luego estudió en España. De allí que es desde allí donde empieza a escribir esta obra para dar cuenta de cómo era la vida en sus tierras natales antes de la invasión europea. Consecuentemente, narra el origen del imperio, haciendo alusión a una marcada presencia divina en estos relatos de fundación. En numerosas ocasiones, el autor menciona a estos indios y en otras hace referencia a los españoles.
excluyéndose de ese modo de ambos grupos. Es por ello que es posible advertir que el autor no es de aquí ni de allá. El Inca se vale como un modelo escriturario completamente europeo, renacentista, y en eso radica su condición de egocéntrico. Ahora, si miramos que él debió apropiarse de esos mecanismos de producción de los conquistadores, en este sentido se produce un diálogo y podríamos clasificarlo dentro del alternativo, ya que él escribe o cuenta desde la mirada latinoamericana. Bien, en conclusión, a partir de lo abordado hasta acá, podemos señalar que la literatura latinoamericana en sus inicios se construyó a partir de la mirada y la escritura de los conquistadores con el propósito de justificar los medios utilizados durante el expansionismo europeo. Estos se deben tener en cuenta en tantos documentos que se inscriben en un orden fundacional. Sin embargo, como podríamos apreciar en las últimas obras analizadas, si bien adaptamos nuestra escritura y modelos, nuestra voz como latinoamericanos sigue estando presente.